Una de las opciones que permite un software bíblico es el poder ver versiones múltiples de la Biblia en paralelo. Además, puedes cambiar las versiones que aparecen y las maneras en que aparecen. En Logos, esto se consigue con la herramienta Comparación de versiones. Por defecto, este panel se abre a la derecha en una columna estrecha. Por esa razón, generalmente puede resultar aconsejable fijarlo como un panel normal más grande o abrirlo en una ventana independiente. Sin ajustes adicionales, Logos nos muestra nuestro pasaje en columnas, según las 5 versiones predilectas que estén priorizadas en ese momento. Por lo tanto, quizás lo primero que valdría la pena modificar serían las versiones que aparecen. Sobre todo, si como es el caso en mi pantalla ahora mismo, 3 de las traducciones resultan ser diferentes ediciones de la misma versión básica, en este caso la Reina Valera. La herramienta me mostrará relativamente pocos puntos de contraste si las versiones son muy similares. Hay 2 maneras de cambiar las versiones. Primero, si quiero cambiar las versiones que aparecen por defecto, necesito realizar una priorización diferente de mis Biblias predilectas. Abro la herramienta Biblioteca. Tecleo tipo Biblia. Y Logos me muestra las Biblias que tengo en mi colección en este momento. Habilitaré el panel de priorización y arrastraré 4 traducciones diferentes al panel bajo Preferir estos recursos. Ahora me saldrán estas 5 versiones cada vez que la herramienta Comparación de versiones funcione sin especificaciones adicionales. La segunda manera de cambiar versiones es en la herramienta misma. Como uno supondría, solo hace falta escogerlas de la lista o teclear sus abreviaturas. Esta opción tiene varias ventajas. Por ejemplo, permite mostrar más que 5 versiones o menos que 5 versiones. Además, también guarda en memoria las listas de versiones que has utilizado más recientemente. De ahí que rápidamente puedes ir cambiando entre listas que has usado anteriormente. La herramienta Comparación de versiones también nos ofrece varias opciones que están para mostrarnos los resultados de maneras diferentes y, según diferentes necesidades, poder ver mejor las diferencias entre versiones. 1. Pasando al menú de la herramienta vemos, entre otras opciones, que también admite leer el pasaje en forma de párrafos. Seguro que habrá momentos en que esto venga bien. Sin embargo, me parece que normalmente la gracia que tiene esta herramienta está en la opción que sale por defecto, es decir, en columnas. 2. A continuación podemos habilitar o no la opción de mostrar diferencias. Lo puedes hacer desde aquí, en el menú del panel, o desde la barra superior, pinchando sobre la A. Esta opción nos señala dónde hay diferencias en el texto y nos muestra el porcentaje de diferencia que hay. Sin embargo, y esto es muy importante saberlo, la comparación es con el texto base. El texto base es el que está en la primera columna. La comparación es una comparación informática con esa versión. Si cambias la versión base, cambiarán los resultados. 3. En pantalla ahora mismo, Logos nos muestra dónde hay diferencias y las señala con un pequeño círculo rojo y las palabras en azul. Esto está bien, pero puede resultar un poco difícil ver con claridad, así que Logos nos ofrece otra opción más. Vuelvo al menú del panel. Además de mostrar diferencias, Logos también nos ofrece la opción de mostrar el texto base junto con las diferencias. Se puede habilitar en el panel o desde la barra superior donde está la A tachada. Ahora desaparece el círculo rojo
y en su lugar aparece la palabra diferente de la versión base. Personalmente, esta opción a mí me ayuda a ver un poco mejor las diferencias, porque están lado a lado. Esta herramienta puede ser muy útil si se usa bien, pero es muy importante entender que al final no se trata más que de una comparación de una máquina sobre una base de datos. No es una comparación hecha por el Espíritu Santo, no es ningún milagro. De hecho, si comparas lo que hay en las primeras dos columnas en pantalla ahora mismo, verás que gran parte de las diferencias que luego señala entre estas versiones son simplemente el cambio entre vosotros y ustedes. Eso significa, por lo tanto, que hay muchos contrastes, mayormente superfluos, que al final no hacen mucho más que entorpecer la vista. A propósito, si comparamos la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que son esencialmente la misma traducción salvo la diferencia entre vosotros y ustedes, vemos que para el pasaje en uso hay una diferencia de un 16%. De ahí que puede ser interesante comparar entre sí solo versiones que usan vosotros o versiones que usan ustedes, para no tener tantos contrastes que realmente no nos aportan información útil. Afortunadamente, como Logos nos permite abrir más de una instancia de esta herramienta a la vez, podemos tener en pantalla, al mismo tiempo, por ejemplo, un panel con la Biblia de las Américas, la Reina Valera del 95 y la Biblia textual, y otro panel con la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Luego, si quiero que los dos paneles vayan sincronizados, los puedo vincular. Es decir, podemos seguir usando esta herramienta con todas las versiones que tenemos, pero haciendo una diferenciación, si se quiere, entre ediciones peninsulares y americanas, para no complicar la lectura. En este mismo sentido, destacar si en el menú del panel escoges la opción Sincronizar y en otro panel tienes abierto un recurso versificado, como por ejemplo una Biblia o un comentario. A medida que avances en ese otro recurso, la herramienta Comparación de versiones siempre te mostrará los versículos correspondientes. Y señalar que también hay un par de opciones más que puede que te sean interesante configurar a gusto. Volvemos al menú del panel. Podemos decirle a la herramienta que, por ejemplo, ignore diferencias que se deben solo a mayúsculas o minúsculas, que ignore marcas o ignore puntuación. Por ejemplo, si una traducción usa una coma y otra punto y coma. Esto es para configurar a gusto, como a uno mejor le parezca. Todo esto en cuanto a lo que podemos hacer y ver con la herramienta en una ventana o un panel, es decir, cuando nuestro enfoque principal es sobre la comparación de versiones. Sin embargo, también es muy interesante saber que puedes ver una comparación de versiones instantánea, mientras tu enfoque principal está sobre otra herramienta o recurso. Esto se consigue con el atajo de teclado F7. Funciona de las siguientes maneras. Lo primero a tener en mente es que el atajo F7 te mostrará el pasaje bíblico que en este momento esté en el recuadro de referencia. Veamos. Si aparece 1 de Juan 2:12 en el recuadro de referencia y presiono F7, me sale 1 de Juan 2:12. Pongo el cursor sobre el texto del versículo 9 y me sale el versículo 9 al presionar F7. Esto es clave. F7 muestra lo que está en el recuadro de referencia. Si hubiera más de un versículo en el recuadro, F7 me mostraría los versículos correspondientes. Por ejemplo, si arrastro el ratón sobre los versículos 15 al 17, esos versículos aparecerán en el recuadro de referencia y, si presiono F7 ahora, la herramienta me compara esos tres versículos. Funciona de la misma manera sobre cualquier hipervínculo a un versículo bíblico.
Imagina que estás leyendo en un comentario, y el comentario hace referencia a un pasaje. Ya sabes que con solo posar el cursor encima del hipervínculo, te sale ese texto en tu versión predeterminada. Pero si con el cursor encima presionas F7, te sale ese versículo contrastado en varias versiones. No está nada mal. Sin embargo, es importante saber que F7 funciona de manera ligeramente diferente al panel. F7 emplea la última configuración con la que dejaste esta herramienta en cuanto a las opciones habilitadas. Por ejemplo, en cuanto a mostrar diferencias o no. Así que si quieres que F7 te muestre opciones diferentes, tendrás que cambiarlas primero en la herramienta. Además, F7 solo muestra 5 versiones a la vez según el orden de tus versiones priorizadas. Y, muy importante, si la lanzas desde una versión determinada de la Biblia, esa versión se convierte en el texto base para la comparación y tu Biblia preferida normal pasa a la segunda columna. Según cómo la configures, y siempre que entiendas bien lo que te está mostrando en un momento determinado, la herramienta comparación de versiones puede serte de gran valor.